Bienvenidos a un programa más en Boga Mar Adentro. Aquí estamos con Sirel 10 y Belén Naves. Hola de nuevo. Muy bien. Bueno, antes de empezar quería hacer un saludo a dos chicos, dos jóvenes que han venido de Guinea Ecuatorial. Y uno es Martín y otro es Romeo. Bueno, se llama Secundino, pero es famoso y se llama Romeo. Un saludo para ellos. Pues un saludo, sí. Bienvenidos. Ya han venido con muchas ganas de aprender y es una bendición. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a dar comienzo. Sí, hace poco Sirel subió una encuesta de que os gustaría que hablásemos y bueno, uno de los temas era la armadura de Dios, entonces es un tema que creo que todos conocemos, pero que sí o sí hay que prepararlo en cierta manera, porque tampoco vamos aquí a hablar por hablar, sino que bueno, que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos y hablar de ello. Claro, así es. Sí, la verdad que es un tema bastante profundo, creo yo, y es algo del día a día y creo que es muy necesario que lo aprendamos, primero yo, ¿no? Y qué bueno que podamos aprenderlo cada día. Creo que también es algo de práctica, más que de teoría, así que también pues el Señor nos va enseñando, ¿no? Sí, es necesario, ¿no? Saber la armadura de Dios. Siempre me cuesta decirlo, pero es muy necesario, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata, Belén? Veo que vas... No, a ver, es en sí lo que... Lo vamos a dividir, ¿no? En varias partes. Sí, yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor para que se pueda no explicar, sino que podamos dar nuestro enfoque de vista, o sea, nuestro punto de vista en base a cada una de las partes en sí de la armadura. Y al final, para quien no sepa, este capítulo, por decirlo de alguna manera, está en Efesios 6 y va en base a... O sea, si tú te pones a leer, sabes que esto lo escribió, es una carta escrita por Pablo y habla en base a la armadura romana, ¿no? Entonces, los primeros versículos nos dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura, porque al final, a día de hoy, como has dicho, Sirel, es una lucha continua, una lucha del día a día, algo que es más bien que por mucho que te la sepas, tienes que aplicarla. Porque hay un versículo que dice en el 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Sí. Y a mí me hacía recordar una frase que alguna vez creo que lo he dicho, que dice, uno no sabe cuándo es el día malo, así que ponte la armadura todos los días. Así es, sí. Entonces, bueno. La verdad que sí, como decías, ¿no? Que es algo diario y es algo que creo que tenemos que tener los ojos abiertos. Porque una de las cosas que el enemigo desea es que seamos ciegos. Y qué bueno que el Señor nos pueda abrir los ojos ante su luz, ante la verdad, porque creo que eso es muy importante, ¿no? Porque el enemigo siempre nos está atacando con pensamientos, él pone dardos y qué bueno que podamos tener los ojos abiertos y ver los dardos que el enemigo nos ataca a nuestra mente, ¿no? Porque podamos tener ese discernimiento. Mira, ese pensamiento no es de Dios, ese pensamiento es del enemigo, ¿no? Y qué bueno que podamos tener esa luz y saber cómo resistir, ¿no? Porque también es algún tema de resistir. El Señor dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y es un versículo que qué bueno que nos podamos aferrar a la hora de cuando el enemigo pone esos dardos, ¿no? Y también contraatacar. Y bueno, eso. Sí, a mí cuando me dijeron el tema, la verdad que me gusta bastante, ¿no? Porque me imagino yo, ¿no? En pleno combate y poniéndote tú ese preparamiento, ¿no? Que hay ese preparamiento a mí, no sé, a mí me gusta también, ¿no? Eso de prepararte con el casco, eso, ¿no? Y también lo veía por el tema porque en el fútbol, ¿no? Cuando tú te preparas con las medias, que si te le pones las espinilleras, bueno, un poco esas protecciones, ¿no? Y ahí sobre todo lo que me gusta mucho, y al principio del versículo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Y me gusta mucho cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, si tú te pones esa armadura, Él te va a dar esa fuerza para lo que es el combate, ¿no? Para toda la batalla que hay, ¿no? Y Él te va a dar pues el poder de su fuerza, ¿no? Que es
es bestial esa fuerza. No. Omnipotente, Jesús. Y es así, ¿no? Sí, yo, en base a lo que decías un poco, Sirel, me venía a la mente el pensamiento de decir pues que el Señor, o sea, que el diablo nos quiere ciegos, nos quiere en esa ignorancia, ¿no? Entonces, cuando a uno se le quita el velo y uno se da cuenta de, en realidad, la lucha que hay, lo que hay todo por detrás, que el plan del enemigo siempre es robar, matar y destruir, pues uno es realmente consciente de que, pues como dice Dani, que hay que equiparse de la mejor manera para poder presentar batalla y como dice al principio, al principio de los versículos, dice tomar toda la armadura para que al final podamos acabar firmes en el día malo. Porque es muy fácil decir, yo me presento en el frente de batalla. En el frente de batalla, pues es presentarse, declararle la guerra al enemigo. Uno no puede hacer eso, como tú has dicho, Sirel, si no está sometido a Dios. Porque uno no puede... El diablo no va a huir de nosotros si nosotros primeramente no estamos sometidos a Dios. O sea, que uno no puede aquí ir de flipado, vale, yo voy a pelear aquí, si la realidad no está sujeto y sometido a Dios. Es así, sí. Y luego como estábamos diciendo, ¿no? En el 12 también lo comentabas al principio, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, eso es, espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Y lo que me marcaba mucho es el tema de este siglo, ¿no? Nosotros vivimos también en ese mundo donde ahora está todo como muchas cosas como en la mente, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque al final el enemigo, como siempre hemos dicho, ¿no? Es muy astuto, ¿no? Y él se mete por amigos, por un montón de situaciones, ¿no? Y nosotros debemos estar siempre alerta, ¿no? Eso es lo que también quería decir, ¿no? Alertas y sobre todo, pues eso, con esa armadura de estar protegidos, de que el Señor te va a proteger de eso, ¿no? Del enemigo. Sí, realmente es así, ¿no? Y también quiero hacer un poco enfoque, ¿no? A la hora de resistir. La verdad que, bueno, yo he tenido experiencias, ¿no? Que el enemigo pues constantemente te puede atacar con un pensamiento y el Señor te dice resiste, ¿no? Resiste, sométete a mí y resiste. Y eso también es una prueba de armadura, ¿no? Es una prueba de estar firme en la fe, ¿no? Y creo que también eso es importante, ¿no? Poder anclarnos en el Señor y a la hora de la verdad, ¿no? Y creo que si nos ponemos en la roca, creo que eso también es muy importante, ¿no? Poder ponerse firme en la roca, ¿no? Que es Jesús. Pues sí, justo el siguiente versículo dice: estad pues firmes. O sea, hay incluso comas para que se te quede bien enfocado, de estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, los lomos es como quien dice, pues la espalda, ¿no? Entonces, ceñidos con la verdad. Para mí, la verdad, hay un versículo que dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay otro versículo que dice que el Espíritu de verdad Él os guiará a todo, o sea, el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad. Entonces, yo creo que la verdad, para mí, algo que es verídico es algo que tiene fundamento, que tiene hechos. O sea, uno no puede negar la existencia de Jesús porque hay hechos, hay testigos. Entonces, el enemigo en realidad es el padre de la mentira. Entonces, lo contrario es Jesús, es la verdad. Entonces, ceñidos los lomos, que o sea, un buen cinturón. Hay otra versión, ¿no? La que dice el cinturón de la verdad. Sí, así es. Cinturón para que el pantalón no se te caiga, por decirlo de alguna manera. Con la verdad, con Jesús, ceñidos en Jesús. Como decías, Belén, el Señor es la verdad, ¿no? Y se me venía a la mente el versículo que últimamente, las últimas semanas rondaban en mi cabeza, ¿no? Que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y el Señor me hablaba, ¿no? Con ese versículo, porque al conocerle seremos libres, no al conocer una mentira, no al conocer No, al conocerle al Señor es cuando seremos verdaderamente libres. Y nada, se me venía... Sí. Me hacía gracia lo del tema del cinturón, porque al principio de venir aquí a grabar, yo me estaba como colocando el cinturón porque estaba roto y
y uno de los compañeros que estoy con ahí, déjalo y llegas a casa, y yo estaba ahí un rato, déjalo y cuando llegues a casa pues lo arreglas. Yo no, que si no tengo que protegerme, ¿no? Claro. Pero es así, ¿no? Le das a la forma también un poco espiritual, ¿no? Y si no llevas el cinturón bien abrochado, al final estás desprotegido, ¿no? Se te caen los pantalones o... Es como que toda la armadura deja de tener sentido. Ya. Eso es. O sea, es como que yo lo veo como en la parte del centro, la parte de en medio del cuerpo, al final la parte de arriba y de abajo, si no está Jesús en medio, no tiene... Eso es, no tiene ese... También cada parte de la armadura creo que es muy necesaria, ¿no? Sí, Ninguna es... Es súper necesario, ¿no? Tener cada protegido, ¿no? Pues como estábamos hablando también del cinturón, ¿no? Porque al final, como no lo lleves, pues es como estás vacío también esa parte, ¿no? Y ahí es donde el enemigo entra, ¿no? Sí, en cualquier rendija que le dejes al enemigo, él es muy astuto, él no es tonto y también pues él va a aprovechar a atacarte, ¿no? Y qué bueno que podamos estar atentos, ¿no? Sí. Y con el tema de la verdad, a mí siempre me han dicho, bueno, no sé si os lo han dicho, la verdad siempre por delante. No sé si alguna vez lo habéis escuchado. Y es verdad, ¿no? O sea, y es la realidad también, que debemos de... Sí, aunque cueste, porque cuesta también a veces decir la verdad, a veces cuesta, pero al final es lo importante, ¿no? El Señor al final nos está viendo día y noche, y si nosotros tenemos ese corazón sincero, ese corazón de verdad, Él lo está viendo, ¿no? Y qué bueno que seamos así, ¿no? Sí, para seguir con el siguiente, con la siguiente parte de la armadura dice, y vestidos con la coraza de justicia. Y yo veía esto vestido, en sí sería, me imagino que todo el resto del cuerpo, dice coraza de justicia. Para mí algo que es justo, alguien que hace lo correcto es alguien que es justo. Alguien que es íntegro es alguien que es justo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y como tú has dicho, la verdad siempre por delante, la verdad te protege, esa verdad te ayuda a ser honesto, a que la parte de la coraza de justicia, esa parte de dar frutos de justicia, dar frutos que honren a lo que es parte de la divinidad de Dios, como puede ser la amabilidad, como puede ser, yo qué sé, el servicio al prójimo, que estar vestidos con esos frutos dignos de Cristo, frutos dignos de justicia, ¿no? Y en este mundo, al final, el versículo anterior dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, sí, eso. Sí. El mundo es muy cruel, este siglo, cada vez el amor de muchos se está enfriando. O sea, la realidad es que estamos en un tiempo complicado. Y antes veía un reel en Instagram y decía con esta generación tan perdida, que no te extrañe que el Señor te esté llamando. O sea, que el Señor te despierte ese llamado de querer luchar por esa generación que se está perdiendo, porque al final, muchas veces lo hemos dicho, donde van a acabar sus almas es en el infierno. Solo hay dos destinos, porque el alma es eterna. Entonces, que me hacía que pensar ese reel, que es bonito, es motivador, ¿no? Pero es fuerte porque es muy difícil, yo que sé, para nosotros que somos jóvenes, que vale, nosotros ya hemos dejado de estudiar y en este caso estamos trabajando. Pero ¿cuántos adolescentes en el instituto les cuesta ser de luz? Sí, realmente nosotros, yo creo, justo lo pensaba, ¿no? Estamos rodeados, pues tenemos el privilegio de estar rodeados en un ambiente cristiano, en un ambiente que te acerca más al Señor. Yo creo que eso es un regalo, porque estar rodeado con gente que ama al Señor, para mí eso es un privilegio, ¿no? Porque qué diferente es una persona que ama al Señor que una persona que no. Sí. Y nosotros creo que no lo valoramos, porque estamos acostumbrados, vivimos el día a día, pero es que en la calle nosotros vivimos en una ONG que pues es una ONG cristiana y realmente estamos rodeados constantemente de personas que aman al Señor. Y hay personas que, como dices tú, Belén, ¿no? Están en los colegios y es más difícil ser luz, ¿no? Sí. Porque las tinieblas abruman más. Entonces, que también estemos agradecidos. Bueno, yo al menos lo estoy. Claro, sí. La verdad que sí, hay que estar muy agradecidos y
es importante valorar, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Y a veces nosotros, pues eso, ¿no? Vamos como un poco a la intemperie, ¿no? Que no nos ponemos esa armadura o pensamos o nos ponemos varias partes, pero a veces pues nos faltan cosas, ¿no? Y creo que hay que tener temor, ¿no? Temor que es el principio de la sabiduría, ¿no? Y si quieres ser sabio, pues hay que tener ese temor también al Señor y si el Señor te está dando la armadura, o sea, te está ofreciendo esa armadura, que nosotros la cojamos, ¿no? Dar gracias también por eso, por lo que el Señor te está dando, ¿no? Sí, y ahora mismo me venía a la mente el sentido de el retiro David que tuvimos en invierno se llamaba Resistencia. Y como bien sabéis, y bueno, si no lo sabéis, nosotros durante un año entero solemos tener el mismo lema para ya sea bien retiros, ya sean congresos, y justo el lema para este año es la armadura de Dios. Y yo creo que las casualidades no existen, ¿no? Y el llamado que Dios nos está haciendo es de presentarnos con esa armadura que solo viene de parte de Él, porque la lucha cada vez es más fuerte, es más difícil. Entonces, si uno no se inclina, y creo que no lo hemos dicho todavía, pero uno pelea orando. Así es. O sea, uno no va a avanzar una batalla espiritual si no está de rodillas clamando y velando con una constante perseverancia por aquello que consideras que hay que luchar por ello. Entonces, si no nos presentamos cada día en el campo de batalla orando, es muy difícil ganar la batalla al enemigo. Y a mí me hacía una referencia, una vez escuché una prédica, y es evidente que, por ejemplo, nuestros padres pues son cristianos, ¿no? Y tienen su recorrido en el Señor, y está claro que cuando se presenta una situación, por ejemplo, yo que sé, familiar, al enemigo le da más miedo, entre comillas, nuestros padres que nosotros, porque tienen ese recorrido, ¿no? O sea, no es lo mismo un soldado que un comandante, que un teniente. Entonces, ¿cómo ganas escalones, por decirlo de alguna manera, en el ejército de Dios? Ganando batallas. Y no vas a ganar batallas si no oras. Claro. Sí. A mí me gusta mucho el versículo de velar y orar, ¿no? Y lo tengo, la verdad, que bastante marcado, ¿no? Porque al final, en esa batalla, como estabas diciendo, aparte que hay que ganarla, hay tiempos de quietud, ¿no? Hay tiempos donde tienes tiempo para orar y para rendirte para que Él te dé esa fortaleza también, ¿no? Y me pasó una situación, en esta semana, ¿no? Sobre una mamá que dejó a su hijo pues a cargo nuestra, y hubo unos problemillas con su equipamiento, vamos, y es verdad que la situación tampoco acompañaba, porque están un poco dispersos y es complicado, ¿no? Y la mamá estaba así, ¿no? Como muy preocupada. Muy preocupada, sí, y estaba con muchos nervios, también es normal. Y yo le decía, ¿no? Estate también un poco con calma. O sea, hay que... vamos a parar a pensar y vamos a ver qué soluciones tomamos, porque también empiezas a decir cosas sin sentido, ¿no? Entonces, qué bueno que paremos a pensar y miremos lo que es el esto, ¿no? Y a mí me hacía una referencia, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, dos batallas, ¿no? Cuando se van a tener ese encuentro, tú los miras desde lejos, ¿no? A la multitud, ¿no? Entonces, qué bueno que nos paremos y veamos lo que es, dónde te vas a... eso es, donde vayamos a ver el campo, ¿no? Y vemos toda la gente esa. Sí, realmente que no seamos ciegos, ¿no? Ante las acechanzas del enemigo. Qué bueno que podamos ver que el Señor nos abra los ojos, porque creo que hay tantas cosas que no vemos y que no somos sensibles espiritualmente, y que el Señor, yo anhelo que el Señor me abra los ojos, ¿no? Cada vez más, para poder ver lo que no vemos, que son cosas que no son físicas, como decía Belén, sino pues son cosas que espirituales, ¿no? Y que podamos tener esa sensibilidad para ver, ¿no? Lo que los ojos naturales no pueden ver. Pues sí. Y creo que la última de la que queremos hablar hoy es en el versículo 15, que dice, Efesios 6:15,
Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Tú tienes otra versión, Sirel? Ah. A ver si esa se puede entender. El 15, porque ¿no? la Reina Valera a veces es un poco complicated. Dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Y pensando, al final, los pies es la parte del cuerpo que más se desgasta. Y aquí dice que tengamos los pies puestos con el Evangelio de la Paz. Uno piensa, a ver, Sirel, para ti, ¿qué es Evangelio? Evangelio, bueno, la verdad que habría que mirar, ¿no? El Evangelio, bueno, yo creo que el Evangelio realmente es Jesús, ¿no? Y él vino a traer esa buena noticia. El Evangelio es la buena noticia. Ahí está. Y una buena noticia al final es esperanza. Una buena noticia es una promesa, es algo alentador. Jesús no vino aquí para dar muerte, sino para traernos vida y vida en abundancia. O sea, vino a regalarnos esa vida eterna, ¿no? Sí. Entonces, el Evangelio es algo esperanzador para el mundo que se está perdiendo. Y es el Evangelio de la paz. O sea, aparte de para mí, dos aspectos que más caracterizan al Señor, bueno, uno de tantos, ¿no? Es el amor y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Y es irónico que el Señor nos demande tener unos pies de Evangelio de la Paz en medio de una guerra. O sea, es como que guerra y paz son como que antónimos, no es algo contrario. Pero claro, o sea, nosotros estamos luchando por la paz de los corazones, que es la salvación de las almas. Así es. Eso es necesario también, es verdad, lo de el tema también de cubrirse también con esa armadura, los pies, ¿no? También hacía referencia a lo que es el fútbol, ¿no? Como en un sitio te pones, por ejemplo, en césped te pones los tacos, en sala te pones liso, depende también, ¿no? del terreno, ¿no? Y es así, ¿no? Debemos también, pues eso, ¿no? Pedirle al Señor entendimiento y Él te va a dar esa buena noticia también, ¿no? Y luego te va a llenar, como estábamos diciendo, de esa paz que Él trae, ¿no? Y me gusta mucho esa buena noticia, pero que venga sobre todo de parte del Señor, ¿no? Sí, realmente una buena noticia es un motivo de alegría, ¿no? Y que lo tomamos con gozo, eso. Sí, ¿no? así es. Y realmente es algo que tenemos que desear compartir. Tú cuando tienes una buena noticia, ¿qué quieres? Compartirlo. Bueno, con todo ¿Quieres? el mundo. He aprobado el carnet, ¿quieres contarlo? Porque... Eso Dani, pobrecito. No, a ver, un ejemplo, yo que sé, he aprobado un examen. Estás deseando compartirlo. Algo bueno, y qué bueno que podamos tener ese deseo, ¿no? Y realmente eso pues me confronta un poco, ¿no? Decir, ¿realmente tengo el anhelo de compartir la salvación de Jesús? Realmente, y qué bueno que podamos tener ese anhelo de querer compartirle ese gozo y que las demás personas lo van a ver y dicen, joder, yo quiero lo que esta persona tiene, ¿no? Yo quiero ese gozo, yo quiero esa alegría. Y cuando las personas nos vean y vean que estamos compartiendo esa buena noticia, van a decir, joder, yo también lo quiero. Claro, hay un versículo que justo está en Isaías 52:7 que habla acerca de esto. Dice, cuán hermosas son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. O sea, es algo que es pues, lo que decíamos antes, es esperanzador, es decir, Jesús vino a traer vida, Jesús vino a proclamar ese evangelio, esas buenas noticias y haciendo referencia en otro reel, la verdad que últimamente solo me salen reels, que hablaba en Deuteronomio, que dice que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será bendecido. O sea, cuando uno tiene esa armadura de parte de Dios, incluso calzados pues con lo que conviene, ¿no? Porque como decía Dani, tú no te vas a poner a jugar un partido de fútbol, pues yo que sé, descalzo, sí, o con unas chanclas. Uno necesita un buen calzado, uno necesita saber que el llamado que Jesús nos dijo es id y haced discípulos por todas las naciones. Así o sea, tenemos que caminar, tenemos que llevar ese evangelio. Y uno no puede caminar estando sentado. No, ya, sí hay que ponerse manos a la obra. Dice id, ¿no?
Es una orden. Eso es necesario, sí. Y bueno, creo que hasta aquí ha llegado el programa. Es importante armarse bien y protegerse, porque el enemigo está siempre al acecho, ¿no? Está como león rugiente, ¿no? Eso. Como león, no que sea un león. y es eso, ¿no? Hay que estar alerta, sobre todo, y velando, ¿no? Orando y velando. Y bueno, espero que os haya gustado el programa. El siguiente programa ya hablaremos más de esto. Sí, que es larguito, ¿eh? Es un poco largo. Para concentrarlo en uno está complicado. Y para que también lo podáis entender, también por cachos, que creo que es lo mejor que se puede explicar. Y bueno, en las redes sociales... Vale, sí, es verdad. Nos podéis seguir en todas nuestras redes como bogamaradentro.solidaria y en Twitter somos un poco diferentes como Adentro Boga. Y yo creo que ya está, en podcast, en YouTube. Y bueno, esperamos que nos escuchéis. Eso es, y que os animéis a decirnos más temas, porque... Pues sí, la verdad, porque a veces estamos un poco blancos. Sí, y así también pues nos esforzamos en hablar de aquello que pues igual hay inquietud entre aquellos que nos escuchan. Y temas que os gusten también, Claro. os podéis decir. Pues sí, algún día podríamos hacer de preguntas. También. Lo que ellos nos digan. Estamos ahí. Si queréis hacer preguntas. Abiertos estamos, sí. Así es. Bueno. Bueno, a ver qué... Hasta el próximo programa. Chao, chao. Si Dios Adiós. quiere.